Hello everybody, welcome to BL English Learning with Brian Lopez. Today we're going to be speaking about tag questions. A tag question is a statement followed by a mini question. Las preguntas tag son una declaración seguida por una mini pregunta. En teoría, son pequeñas preguntas que ponemos al final de una frase, y de esta manera las convertimos en interrogativa. We use tag questions to ask for confirmation. Usamos este tipo de preguntas para pedir una confirmación. They mean something like, is that right? Do you agree? Significan algo como, ¿eso es cierto? ¿Estás de acuerdo? When the main verb is negative, the tag question is affirmative. Cuando el verbo principal o el auxiliar es negativo, la pregunta que la acompaña es afirmativa. Por ejemplo, she isn't Costa Rican, is she? No es costarricense, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos viendo la estructura. Tenemos una oración, presente simple con el verbo to be, y aquí en este caso tenemos isn't en negativo. Por consiguiente, el verbo to be de la pregunta tag, que en este caso el verbo to be es lo mismo que el auxiliar, sería en positivo. Entonces, isn't is. She isn't Costa Rican. Is she? When the main verb is affirmative, the tag question is negative. Cuando el verbo principal o el auxiliar es afirmativo, la pregunta tag es negativa. Por ejemplo, she's Costa Rican, isn't she? Ella es costarricense, ¿verdad? Entonces observamos aquí hay una contracción, she is. Entonces aquí, como is está en positivo, la pregunta tag va a ser en negativa. Y en este caso, isn't. Is, isn't. Entonces recordemos que lo que utilizamos es el auxiliar del tiempo verbal que estemos hablando. Para eso vamos a ver muchos ejemplos más adelante. Intonation, entonación. Tenemos dos tipos de entonación. Está la entonación que baja o está la entonación que sube. Entonces, por acá tenemos esta explicación. Falling intonation, entonación descendente. In a falling intonation, the speaker is not really asking a question. Rather, he or she is asserting what he thinks. En una entonación descendente, el hablante no está haciendo realmente una pregunta, sino que está afirmando lo que piensa. Entonces, cuando la entonación baja, es porque estamos afirmando algo que creemos que es verdad. Por ejemplo, they live in Miami. Don't they? They don't live in Miami. Do they? Ellos viven en Miami, ¿verdad? Entonces, este verdad, como es una entonación que baja, descendiente, entonces lo que estamos esperando es que la persona nos dé la razón. Por acá, they don't live in Miami, do they? Ellos no viven en Miami, ¿verdad? Entonces, como la entonación baja, lo que estamos esperando es que la persona concuerde con nosotros y nos diga sí, ellos no viven en Miami. Entonces recordemos que la entonación es descendente cuando queremos o estamos afirmando que tenemos la razón. Rising intonation. In a rising intonation, the speaker is not as confident of his/her statement and he or she is asking the other person to find out about it. En una entonación ascendente, el hablante no es tan seguro o no está tan seguro de su afirmación y está pidiendo a la otra persona que le corrobore, que le indique si está correcto o no. Por ejemplo, they live in Miami, don't they? Ellos viven en Miami, ¿verdad? Pero recordemos que la entonación sube, por consiguiente lo que estamos indicando es que no estamos seguros si este hecho es verdad. Por consiguiente estamos pidiendo una afirmación, una respuesta afirmativa. Por ejemplo, sucede lo mismo en una oración negativa. They don't live in Miami, do they? Ellos no viven en Miami, ¿verdad? Entonces, este verdad o esta entonación que va para arriba, ¿verdad? Esta entonación ascendente,
lo que nos está dando a entender es que tenemos esa duda si es un hecho o no. Examples. Vamos a ver más ejemplos de diferentes tiempos verbales y auxiliares. Recordemos que entonces la entonación baja para indicar que nosotros estamos seguros que es un hecho lo que estamos diciendo. La entonación sube para indicar que no estamos seguros y por consiguiente estamos esperando una respuesta positiva a nuestra aseveración. Ahora bien, en todos los ejemplos van a ver un ejemplo con entonación para abajo, otro con entonación para arriba. O sea, uno descendente y uno ascendente. Esto con el objetivo de practicar, pero realmente la pregunta o that question puede ir de forma ascendente o puede ir de forma descendente. Aquí realmente están de forma random. Entonces vamos a ver. First example. They went to the beach. Didn't they? Ellos fueron a la playa, ¿verdad? They didn't go to the beach. Did they? Aquí tenemos dos ejemplos en pasado. Entonces, la primera es they went. Went está en pasado, es el pasado go. Por consiguiente, el auxiliar que vamos a utilizar sería did. ¿Por qué? Porque si convertimos esta oración en una pregunta sería did they go to the beach? Entonces, en este caso, utilizamos el auxiliar did en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque went está en pasado y en positivo. Lo mismo sucede aquí. They didn't go to the beach. Ellos no fueron a la playa. Didn't está en negativo. Es el auxiliar, por consiguiente vamos a utilizar el auxiliar did en positivo. Por acá tenemos otro ejemplo en pasado progresivo. We weren't playing soccer, weren't we? Nosotros no estábamos jugando fútbol, ¿verdad? Entonces, la oración está en positivo, por consiguiente, the that question va en negativo. Were, el negativo sería weren't. Y por acá tenemos otro ejemplo, que es la entonación baja. We weren't playing soccer, were we? Nosotros no estábamos jugando fútbol, ¿verdad? Entonces, en este caso igual, weren't está en negativo, por consiguiente, the that question está en positivo. Recordemos que siempre es el opuesto. Recordemos que la entonación sube cuando tenemos la duda si lo que estamos diciendo es verdad, y la entonación baja cuando estamos seguros de que estamos diciendo la verdad. Otro ejemplo, en este caso sería en presente perfecto. They have been to Africa, haven't they? Ellos han estado en África, ¿verdad? Have es el auxiliar del presente perfecto. Por consiguiente, el negativo sería haven't. Por acá tenemos otro ejemplo. They haven't been to Africa. Have they? Ellos no han estado en África, ¿verdad? Entonces, haven't está en negativo, por consiguiente, have va a estar en positivo. Por acá tenemos un ejemplo del pasado simple, verbo to be. It was hot yesterday. Wasn't it? Estuvo caliente ayer, ¿verdad? Was sería positivo, wasn't sería negativo en that question. It wasn't hot yesterday, was it? No estuvo caliente ayer, ¿verdad? Entonces igual, wasn't está en negativo, por consiguiente the that question sería en positivo. Wasn't, was. Por acá tenemos un ejemplo en presente perfecto progresivo. He has been studying recently. Hasn't he? Él ha estado estudiando recientemente, ¿verdad? Has, otra vez sería el auxiliar. Entonces, por consiguiente, el negativo sería hasn't, para utilizarlo en el that question. Por acá tenemos otro ejemplo. She hasn't been studying recently. Has she? Ella no ha estado estudiando recientemente, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos usando en statement, en la oración, hasn't, porque es presente perfecto progresivo, y aquí en el that question sería has. Has she? Aquí tenemos unos ejemplos con he or she. Si estuviéramos usando de I, they, we, and you, entonces el auxiliar sería have. Recordemos eso. Por acá tenemos un ejemplo en futuro. Fernanda will come at 6. Won't she? Fernanda va a venir o va a llegar a las 6, ¿verdad? Will
es el auxiliar, por consiguiente won't, que sería la contracción de will not, se utilizaría para el that question. Algo muy importante que no he mencionado es que en las that questions solamente se utilizan contracciones. No podemos usar esto en una forma que no esté unida. Por consiguiente, yo no puedo decir como will not she. No, tiene que ser una contracción. Por ejemplo, aquí tengo Fernanda won't come at 6. Will she? Fernanda no va a llegar, no va a venir a las 6. ¿Verdad? Entonces, recordemos entonación baja para aseverar que nosotros tenemos la razón, entonación sube para indicar que tenemos la duda. Por acá tenemos un ejemplo con auxiliar, el auxiliar sería can. Dice así, they can help you, can they? Ellos pueden ayudarte, ¿verdad? Can es el auxiliar. En este caso el negativo sería can't. Entonces recordemos, si la oración es positiva, the that question va a ser negativa. Si la oración es negativa, the that question es positiva. Por ejemplo aquí, they can't help you. Can they? Ellos no pueden ayudarte, ¿verdad? Entonces recordemos esos importantes detalles. Oración positiva, that question negativa. Oración negativa, that question positiva. Si la entonación es descendente, entonces estamos aseverando que nosotros creemos que tenemos la razón. Si la entonación sube, estamos indicando que tenemos la duda. Por acá tenemos otro auxiliar que sería must. John must stay. Mustn't he? John debe quedarse, ¿verdad? Must está en forma positiva, el negativo sería mustn't. Por acá tenemos otro ejemplo. John mustn't stay, must he? John no se debe quedar, ¿verdad? Entonces recordemos, oración negativa, auxiliar en positivo. Por acá tenemos un ejemplo con should. Mary should read more. Shouldn't she? María debería leer más, ¿verdad? Should está en positivo, shouldn't sería el negativo para el that question. Mary shouldn't read more. Should she? María no debería leer más, ¿verdad? Entonces shouldn't sería el auxiliar en negativo, should sería el that question. Por acá tenemos un ejemplo con could. He could study harder, couldn't he? Él podría estudiar más fuerte, ¿verdad? Could en positivo, couldn't en negativo para el that question. He couldn't study harder, could he? Él no podría estudiar más fuerte, ¿verdad? Entonces recordemos, solo para terminar, que cuando tenemos una oración en positivo, el that question va a ir en negativo. La entonación sube cuando queremos aclarar que tenemos la duda de lo que estamos diciendo es verdad. Y cuando tenemos una oración en negativa, el that question va en positivo y la entonación baja cuando estamos aseverando que tenemos la razón. Y eso sería todo por hoy. Thanks for watching.